Hola amigos, este es el tercer video continuando con los consejos de cómo demostrar en geometría. Y hoy le toca a cómo demostrar la naturaleza de un triángulo o de un cuadrilátero. O sea, cómo clasificar un triángulo o un cuadrilátero con la geometría euclidiana plana. ¿Vamos a eso? ¡Ya! Bien, y comenzamos cuando nos piden demostrar que un triángulo es equilátero. Y si bien tenemos muchos más caminos que tres, vamos a mencionar tres que son los más usados. Y en primer lugar vamos a poner que para demostrar que un triángulo ABC es equilátero, podemos demostrar que tiene sus tres lados iguales, obviamente por la definición de triángulo equilátero. Ahora, en el caso de que queramos manejarnos solo con ángulos, basta comprobar que dos de sus ángulos valen 60 grados. Obviamente que si demostramos que dos ángulos son de 60, el tercero también lo va a hacer porque la suma de los tres va a ser 180. Y la tercera forma de demostrar que un triángulo es equilátero sería probando que tiene dos lados iguales, atención, y que el ángulo comprendido entre dichos lados iguales vale 60 grados. ¿Qué tal? Bien, pasemos ahora al triángulo isósceles. La primera manera de probar que un triángulo es isósceles es simplemente demostrando que tiene dos lados iguales por su definición. Y la segunda manera es demostrando que tiene dos ángulos iguales, ya que si un triángulo es isoángulo, también es isósceles. O sea, si yo demuestro, por ejemplo, que el ángulo en B y el ángulo en C son iguales, este triángulo también va a ser isósceles, ya que se va a cumplir que AC va a ser igual a AB. Otra manera poco usada para demostrar que un triángulo es isósceles, pero que en algunas circunstancias se puede dar, es si demostramos que en un triángulo ABC, dos de sus alturas, las medidas de las alturas, son iguales. O sea, esta es una altura, esta es otra altura, y si esas alturas valen lo mismo, o son iguales, o tenemos esa información, entonces el triángulo debe ser isósceles. Lo mismo ocurre si son iguales dos de sus medianas. Para demostrar que un triángulo es rectángulo tenemos dos caminos. Una obviamente es demostrar que tiene un ángulo recto, o sea que dos de sus lados son perpendiculares. Y la otra es si se cumple la relación de Pitágoras, o sea, si yo tengo por ejemplo este triángulo y se cumple que su lado mayor elevado al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados, o sea, b cuadrado más c cuadrado de los dos lados que son menores, entonces, si se cumple esa relación, el triángulo debe ser rectángulo. Claro que esto lo vamos a poder hacer solamente si tenemos las medidas de los tres lados del triángulo. Y ahora vamos con los cuadriláteros. Para demostrar que un cuadrilátero es un cuadrado, más o menos, aquí lo tenemos. Por ejemplo, ABCD se pueden nombrar en sentido horario o antihorario. Podemos demostrar que tiene cuatro lados iguales, pero con eso no alcanza para que sea un cuadrado, porque el rombo también tiene los cuatro lados iguales. Tenemos que agregar a la demostración que uno de sus ángulos es de 90. Demostrando eso, queda probado que el cuadrilátero es un cuadrado. También tenemos otro camino para demostrar, pero un poco más complicado, si demuestra algo relativo a las diagonales. Si demostramos que las diagonales son iguales, perpendiculares, y además se cortan en su punto medio, o sea, el segmento OA, el segmento OB, el segmento OC y OD son iguales y además se cortan en un punto formando ángulo recto, entonces también sería un cuadrado. Si queremos demostrar que un cuadrilátero es un rectángulo, bien, uno de los caminos es demostrar simplemente que tiene tres ángulos rectos. El cuarto no es necesario porque la suma de los cuatro ángulos de un cuadrilátero da 360 grados, por lo que
si 3 ángulos son rectos, el cuarto va a ser recto. Ahora, si queremos demostrar que es un rectángulo basándonos en las diagonales, si demostramos que las diagonales son iguales y además de iguales se cortan en su punto medio, observen la diferencia del cuadrado. En el cuadrado además debían ser perpendiculares. Acá alcanza con que estos dos segmentos sean iguales y estos dos también, o sea que si el centro le llamamos, si el punto de corte de las diagonales le llamamos O, hay que probar que OA, OB, OC, OD son iguales. ¿Sí? En ese caso es un rectángulo. Bien, en el caso del rombo, para demostrar que un cuadrilátero es un rombo, podemos demostrar que tiene sus 4 lados iguales. Me quedó más o menos, pero bueno. Imaginemos que estos 4 lados son iguales. En ese caso ya queda probado que es un rombo. Y si la demostración la hacemos basada en las diagonales, habría que demostrar que las diagonales son perpendiculares y además que se cortan en su punto medio. En el caso del cuadrado deberían de ser iguales. En el caso del rombo no tienen por qué serlo. O sea que el segmento OD tiene que ser igual al segmento OB y el segmento OA tiene que ser igual al segmento OC, pero OD y OA no tienen que ser iguales. Bien, si queremos demostrar que un cuadrilátero es un paralelogramo, podríamos tomar como primer camino demostrar la definición, que sus lados opuestos son paralelos, o sea que AB es paralelo a DC y que AD es paralelo a BC. Otro camino sería demostrar que un par de lados opuestos son paralelos e iguales. Por ejemplo, que AB es paralelo a CD, pero además miden lo mismo. Un tercer camino relativo a las diagonales es demostrar que las diagonales se cortan en su punto medio. A diferencia que en el rombo y en el cuadrado, estas no tienen por qué ser perpendiculares. Sí se tiene que cumplir que AO o OA tiene que ser igual a OC y OD tiene que ser igual a OB. Bien, y si nos piden demostrar que un cuadrilátero es un trapecio, ¿sí? Basta con demostrar que un par de lados son paralelos. Por ejemplo, este lado paralelo a este. Si AB es paralelo a CD, queda probado que es un trapecio. Si además nos piden, si sospechamos que es un trapecio birrectángulo y nos piden demostrar su naturaleza, tenemos que demostrar que tiene dos ángulos consecutivos de 90 grados. Por ejemplo, si yo tengo este cuadrilátero ABCD, si el ángulo en A es de 90 y el ángulo en D es de 90, esa figura es un trapecio birrectángulo. Y si tenemos que demostrar que un cuadrilátero es un trapecio isósceles, tenemos más de un camino. Podemos demostrar que tiene un par de lados paralelos y los que no son paralelos deben ser iguales pero no paralelos, porque si no sería un paralelogramo. O si no, relativo a sus diagonales, si demostramos que las diagonales son iguales y además si demostramos que OA es igual a OB y OD es igual a OC, es un trapecio isósceles. Es cierto que a este cuadrilátero le han llamado pollera. Bien, y a veces nos piden demostrar que un cuadrilátero es inscriptible, y esto no tiene nada que ver con la clasificación de los cuadriláteros. Un cuadrilátero es inscriptible cuando sus 4 vértices pertenecen a una circunferencia. O sea, el primer camino para demostrar que un cuadrilátero, ¡ay, pelado!, es inscriptible es demostrando que los 4 vértices pertenecen a una circunferencia. Así que, por ejemplo, si tengo este punto A, este punto B, este punto C y este punto D pertenecientes a la circunferencia y los unimos, ese cuadrilátero, por definición, es un cuadrilátero inscriptible. Horrible, me quedó como un camino de hormiga, pero bueno. Luego tenemos una cantidad de caminos más para demostrar que un cuadrilátero es inscriptible. Mírenlos uno por uno. Uno de los más usados es demostrar que un par de ángulos opuestos suman 180 grados. Quiere decir que tenemos que el ángulo en A sume 180 grados con el ángulo en C, o que el ángulo en B
sume 180 grados con el ángulo en D. O sea, no tienen que demostrar las dos, una o la otra. Es equivalente a esto en el caso de que prolonguemos los lados del cuadrilátero de esta manera. Sería equivalente demostrar que el ángulo exterior del cuadrilátero es igual al opuesto interior. Por ejemplo, si yo demuestro que este que está acá es igual al ángulo en A, llamémosle alfa al ángulo en A, si demuestro que alfa prima, ángulo exterior, es igual al opuesto interior, es inscriptible, pero es exactamente igual que probar que los ángulos opuestos suman 180 grados, obviamente. Otra manera sería trazando las diagonales del cuadrilátero y fíjense una cosa, que si yo demuestro que este ángulo que está acá, vamos a llamarle alfa, y este ángulo que está acá, llamémosle alfa prima, si demuestro que esos dos ángulos son iguales, entonces el cuadrilátero es inscriptible porque B y C pertenecerían al arco capaz de cuerda AD, por definición de arco capaz. Y lo mismo ocurre con las otras parejas. Miren, si demuestro que este ángulo que está acá, llamémosle beta, y a este que está acá, beta prima, si demuestro que son iguales, es inscriptible. Lo mismo si demuestro que este que está acá es igual a este, es inscriptible. Y lo mismo si demuestro que este que está acá es igual a este, es inscriptible. Una de esas cuatro parejas es suficiente. Y hay otra manera de comprobar que un cuadrilátero es inscriptible si demostramos que existe un punto O que equidista de los cuatro vértices. Obviamente ese O sería el centro de la circunferencia que los contiene. Si yo demuestro que OA es igual a OB, es igual a OC y es igual a OD, entonces el cuadrilátero es inscriptible. Pero la mayoría de las veces este tipo de demostraciones salen por lo de la suma de los ángulos opuestos o por lo de las parejas de ángulos formados con las diagonales. Ahora, lo importante de un cuadrilátero inscriptible es que luego que demostramos que es inscriptible, todas las igualdades que mencionamos se verifican. O sea, si yo demuestro que un cuadrilátero es inscriptible porque el ángulo en A más el ángulo en C suman 180, que sería uno de los tantos caminos, ya queda probado que el otro par de ángulos también suma 180 y ya quedan probadas todas las igualdades que hablamos al trazar las diagonales, todas. Así que es una buena herramienta para encontrar ángulos iguales que podemos necesitar, y es muy común que en un ejercicio que aparezca un cuadrilátero que sea inscriptible, que lo demostremos para generar ángulos iguales. ¿Entienden? Aunque la letra del problema no nos pida demostrar que el cuadrilátero es inscriptible. Otra cosa que vamos a tener presente es que muchas veces nos piden demostrar que un conjunto de puntos es concíclico. ¿Y qué recorcholis es eso, pelao? Un conjunto de puntos es concíclico cuando ese conjunto pertenece todos a una circunferencia. Quiere decir que los cuatro vértices de un cuadrilátero inscriptible es un conjunto de puntos concíclico. Así que, bueno, demostrar que cuatro puntos son concíclicos basta con demostrar que un cuadrilátero es inscriptible. Pero, ¿qué pasa si el conjunto tiene más que cuatro puntos? Por ejemplo, acá, un pentágono A, B, C, D, E. Y queremos demostrar que esos 5 puntos son concíclicos. Lo que se hace en este tipo de problemas simplemente es lo siguiente. Consideramos un cuadrilátero que contenga 4 de esos 5 puntos, demostramos que ese cuadrilátero es inscriptible y luego consideramos en una segunda instancia otro cuadrilátero que contemple al vértice o al punto que desconsideramos en el cuadrilátero anterior, que es en este caso el D. Por ejemplo, si yo demuestro que el D, B, A, E es inscriptible y que el A, B, C, E es inscriptible, con demostrar que dos cuadriláteros son inscriptibles, alcanza para demostrar que los 5 puntos son concíclicos. Y bueno,
Cuantos más puntos, por ejemplo, si es un hexágono, para cubrir el hexágono tendríamos que hacer 3 cuadriláteros y demostrar que los 3 cuadriláteros son inscriptibles. Bien, y en el próximo video de esta serie de cómo demostrar, vamos a ver caminos que tenemos para demostrar que un triángulo se mantiene constante, que un triángulo se mantiene semejante, que un ángulo, que un segmento se mantienen constantes. Y todo esto es re importante para el tema lugar geométrico. También vamos a ver cómo demostrar que 2 rectas son paralelas, que 3 rectas concurren, que 3 circunferencias concurren, y una receta para probar que el producto de 2 segmentos es igual al producto de otros 2. Y si da el tiempo, en ese video también vamos a incluir cómo demostrar que una recta variable pasa por un punto fijo. Bueno amigos, espero les haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Bye bye.